Buenas tardes, estimada magíster, abogada Joana Emperatriz Coronel Piloso. Mi nombre es William Guevara. A continuación vamos a dar la exposición sobre el caso Guzmán Albarracín y otros versus Ecuador. En mi caso, bueno, voy a dar una pequeña introducción en la cual demos cuerpo y veamos de qué se trata este tema y también referente al tema de carácter normativo. Bueno, para dar inicio referente a esta temática, el caso Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador fue un caso que fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe recalcar que esta Corte es un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos que tiene sede en San José, en Costa Rica, y su propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y estos tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta problemática nace hacia el año 2001, cuando la señorita Paola del Rosario Guzmán Albarracín, quien en esa época tenía 14 años de edad, comenzó a tener problemas con ciertas materias. Y ahí donde el vicerrector del colegio ofreció ayudarla a pasar estas materias a cambio de que mantuviera con él relaciones sexuales. Ese es el nacimiento del problema, porque estas reiteradas abusos sexuales se dieron frecuentemente, al extremo en el cual conllevaron a que la mencionada señorita se quitase la vida. Ahora, la Corte dictó sentencia mediante el cual se declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por varios conceptos. En este caso, la falta de adopción de medidas para la prevención de actos de violencia sexual en la institución educativa en la que asistía la señorita Paola Guzmán y también por la falta de actuación con diligencia debida a la realización de la investigación administrativa y judicial. Ahora, esta Corte concluyó que el Ecuador, refiriéndome a la parte normativa, al carácter normativo, la Corte concluyó que el Estado del Ecuador es responsable por la violación del artículo 4.1, que es sobre los derechos a la vida, el 5.1 sobre el derecho a la integridad personal y el capítulo 11, que es el derecho a la protección de la honra y a la dignidad, todos ellos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así también el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, que se refiere al derecho de la educación. Recordemos que este caso se dio dentro de una institución educativa. A su vez, también fueron violados por parte del Estado y reconocido por la Corte el artículo 1.1, que es sobre el respeto y la garantía de los derechos sin discriminación, y el artículo número 19 de los derechos del niño, estos dos últimos sobre la Convención Americana de los Derechos Humanos. Gracias. Buen día. Mi nombre es Luis Cárdenas. Voy a hablarles sobre el carácter social del caso Guzmán Albarracín. Este caso sienta un precedente por ser el primero que versa sobre acoso sexual presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, es una referencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque el Estado ecuatoriano omitió la realización de investigaciones para determinar la existencia de los hechos, así como la adopción de una política adecuada para prevenir que se vuelvan a repetir este tipo de hechos de violencia sexual en instituciones educativas, así como el proveer canales de denuncia y mecanismos eficientes para el tratamiento de casos de este tipo en los ámbitos educativos, especialmente en lo que respecto al sistema educativo escolar público. El Estado nunca aceptó todos los hechos narrados por Petita Albarracín y Denise Guzmán, madre y hermana de la fallecida, así como tampoco reconoció la existencia de una estructura administrativa que encubrió este tipo de casos y que se encuentra prolongada en todo el sistema educativo público. El sufrimiento vivido por madre y hermana de Paola Guzmán constituye una lesión a la dignidad por el largo tortuoso camino que tuvo que revivir en estos hechos a través de variados procesos infructuosos, así como el lesivo hecho de que le fuera mostrado el cuerpo abierto de su hija durante la práctica de la autopsia, sufriendo una inestabilidad psíquica la madre al presenciar aquello. Madre y hermana de Paola Guzmán sufrieron persecución por parte de las autoridades y los profesores del centro educativo luego de la muerte de Paola.
además del daño psicológico que produjo esta muerte, alteró sus proyectos de vida y deterioró su relación familiar. Todos estos sucesos vividos por Petita Albarracín y Denis Guzmán afectaron su salud mental y lesionaron gravemente su estabilidad emocional. Sin embargo, el Estado ecuatoriano nunca brindó un tratamiento psicológico o psiquiátrico, ni garantizó todas las medidas necesarias para su rehabilitación, mucho menos proveyó justicia para este caso. A la época actual, aún siguen habiendo denuncias de delitos sexuales en el ámbito educativo y el Estado no ha implementado todas las medidas para la no repetición, para garantizar la integridad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, por lo que este caso sigue siendo un caso de actualidad al momento. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, soy Selena Gómez. Para continuar, quisiera acotar que asimismo justamente para poder honrar la vida académica y la atención que propuso el Estado, la Corte dispuso que siempre que esto sea previamente aceptado por la señora Paulina Albarracín y sus representantes, Ecuador en dicho acto deberá entregar o en forma póstuma el grado de bachiller a Paola Rosario Guzmán Albarracín, en un plazo de 6 meses a la notificación que luego de la sentencia. En un punto, la Corte ordenó realizar un acto público en reconocimiento a la responsabilidad internacional en relación a los hechos que se presentaron en este caso, el cual debe hacerse referencia a las violaciones de los derechos humanos y que fueron declaradas en esta sentencia. Esta ceremonia tuvo el fin de reconocer que se tuvo que llegar a instancias internacionales, ya que el fracaso estatal respecto a los tratamientos psicológicos jurídicos que se emplean en presuntos delitos sexuales dejaron mucho que decir. En el punto resolutivo séptimo, la Corte dispuso que el Estado debía de publicar en el plazo de 6 meses contados a la notificación de la sentencia lo que se había dictado y se debería de hacer oficial en un diario, para de esta manera dar a conocer que el caso tuvo su sentencia y que la víctima obtuvo justicia por el hecho que le ocurrió. Finalmente, tomando en cuenta la propuesta del Estado, en el punto resolutivo 10º, la Corte dispuso además que en un plazo razonable se declare un día oficial contra la lucha de la violencia sexual en las aulas, mencionando el nombre de dicho día. De esta manera explícita, el fenómeno de la violencia sexual contra los niños y las niñas en ámbito educativo, para concientizar a la sociedad que aún existen este tipo de actos inhumanos hacia los preescolares, y esta marcha sobre todo significaría un apoyo total a la concientización de estos actos. Buenas tardes, mi nombre es Génesis Cagua. En el análisis del carácter ideal, las lesiones de derecho no quedan al margen del acto resolutorio idealista. La Corte Interamericana, concerniente al ámbito jurídico tan seriamente aplicado en las sentencias y sus análisis investigativos, coligen la firme actuación de emitir sentencias conforme al derecho, en la virtualidad jurídica al margen de lo idealmente justo. Las respuestas plasmadas en papel son para dictaminar justicia y subsanar las vulneraciones de derechos, en este caso donde los órganos internos del Estado ecuatoriano no supieron responder respecto al caso Guzmán Albarracín. La necesidad imperiosa de hacer justicia en una práctica diaria quedó en el sujetismo legal y pues en la tela de duda de la seguridad jurídica ecuatoriana. Por lo dicho y por lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó los derechos y las garantías judiciales.
reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, la Corte declara por unanimidad 13 puntos resolutorios que recaen las consideraciones de un fallo dictaminado por la Corte Interamericana en contra de Ecuador, sustentando en una realidad innegable argumentaciones que en sí fueron esgrimidas en base a las competencias de la Corte Interamericana de Justicia en el pleno funcionamiento del ámbito de sus competencias, con el fin de justificar en base a derecho el análisis y la argumentación empleadas en las resoluciones del caso Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador. Gracias. Como conclusión podemos decir que en el caso Gómez Albarracín, una vez agotado todas las instancias en Ecuador, tuvieron que recurrir a instancias internacionales como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta corte, en su sentencia del 20 de junio del 2020, resolvió pues que había una transgresión a los derechos que están constituidos tanto en la Constitución como en la Convención y que todos los países tienen que respetar. Sin embargo, Ecuador no dio las garantías necesarias para proteger los derechos de Paola Guzmán. Se violentó el derecho como es la integridad física, psíquica y moral, el derecho de la educación, el derecho de la libertad. Si bien es cierto que en el artículo 66 garantiza este derecho, no se cumplió a pesar que está en la Constitución. El Estado es el responsable de que estos derechos sean cumplidos. Es lamentable la situación que sucedió a Paola, pero queda como antecedente para que en futuras situaciones ya el Estado tome las medidas de protección a estos derechos. Gracias, es todo lo que puedo decir.